Joe, how often do you think about killing the Andersons? Hay juicios que se quedan marcados en la historia no solo por los crímenes cometidos, sino también por las reacciones completamente inesperadas e impactantes de los acusados en pleno tribunal, desde actitudes frías y calculadoras hasta explosiones emocionales que nadie vio venir. Cada caso revela un lado oscuro y perturbador del ser humano. Hoy vas a conocer las reacciones más intensas de personas peligrosas al escuchar que pasarán el resto de sus días encerrados. Así que ya sabes, deja tu like, suscríbete al canal y vamos a arrancar con esta locura. Mientras más joven es el acusado, más años le esperan tras las rejas, sobre todo si lo que le cae encima es la condena más dura de todas: cadena perpetua. Eso fue lo que le pasó a Damon Kemp, que tenía solo 19 años, cuando en 2018 fue condenado por el asesinato de dos amigos de su misma edad. El crimen causó un gran revuelo en Daytona Beach, porque además de que eran muy jóvenes, uno de los chicos era un estudiante universitario y también boxeador muy conocido en la zona. Y la reacción de Damon al entrar en el tribunal fue algo que dejó a todos con la boca abierta. Él ya sabía que no iba a salir con solo unos años de prisión, sabía que se le venía encima el resto de su vida encerrado y se notaba en su mirada. Tal vez hubiera sido mejor buscar a Dios antes de quitarle la vida a dos personas, porque ni sus gestos, ni sus lamentos, ni su silencio lograron que el juez dudara ni por un segundo en soltarle la cadena perpetua que tanto temía. En 2018, Nicholas Cruz tenía 20 años cuando protagonizó uno de los tiroteos escolares más brutales en la historia de Estados Unidos. El ataque ocurrió dentro de una escuela en Florida y dejó 17 víctimas fatales, 14 estudiantes y 3 trabajadores del colegio. El nivel de violencia fue tan alto que ni siquiera se discutía si debía ir a prisión o no. Eso ya estaba claro. El único debate era si recibiría cadena perpetua o la pena de muerte. Nicholas ya tenía claro que jamás volvería a pisar la calle, pero lo más tenso ocurrió cuando en la corte reprodujeron los audios del tiroteo. El tipo se tapó los oídos como si no pudiera soportar escuchar lo que él mismo había hecho. A pesar de que muchas familias pedían que lo ejecutaran, Nicholas fue condenado a cadena perpetua. Esa decisión causó indignación entre los familiares de las víctimas, que esperaban que recibiera la condena más dura de todas. Timothy Jones Jr. fue el autor de uno de los crímenes más crueles y espantosos que se recuerdan en Estados Unidos, al punto de que todo el país siguió el juicio con odio en los ojos. En 2014, este hombre mató con sus propias manos a sus 5 hijos. ¿El motivo? Uno de ellos metió el dedo en un enchufe. Eso bastó para que él perdiera completamente el control y atacara a los pequeños. Pasaron 3 años desde su arresto hasta que el juicio llegó a su fin. Y cuando escuchó su condena a cadena perpetua, Jones hizo lo único que le quedaba. What did you tell us earlier? So Natan was dead, and then what happened? And I followed suit with the other 4. Rompió en llanto, pero lo que más sorprendió fue que su ex esposa, la madre de los niños, le pidió al juez que no lo condenara a muerte, no porque quisiera perdonarlo, sino porque quería que él se pudriera en la cárcel, y remató diciendo que si fuera por ella lo freiría. Bryce Rhodes cometió una serie de crímenes en 2016. Primero mató a un hombre de 40 años a tiros. 2 semanas después, junto con 2 amigos, atacó brutalmente a 2 hermanos adolescentes de 14 y 16 años, quienes también murieron. Pasaron algunos meses hasta que uno de sus cómplices confesó que había sido Bryce quien mató a los chicos, dando todos los detalles de cómo ocurrió. Sus 2 acompañantes fueron condenados a varios años de cárcel, pero Bryce se llevó la cadena perpetua, no solo por los crímenes, sino por su comportamiento en la corte. El tipo amenazó a la jueza en plena audiencia, le gritó que iba a encontrar su dirección y no paraba de insultarla. Incluso cuando su abogado intentó apelar la sentencia, Bryce provocó a la madre de las víctimas sin mostrar ni un gramo de arrepentimiento. Por lo menos hay cierto alivio al saber que un tipo así nunca más va a volver a pisar la calle. If we have a concern, what's the alternative? Because the pros and the cons. Ma'am, Stop it. Look at me. Ma'am!
En 2013, Conrad Schaefer tenía apenas 15 años cuando, junto a unos amigos, se puso a disparar contra varias casas de un vecindario en Florida, solo por diversión. La mayoría de los tiros impactaron ventanas, puertas y paredes, pero uno de ellos mató a un joven de 17 años que caminaba hacia la parada del bus. 2 días después, Conrad y otros 3 volvieron a disparar, hiriendo a otro joven. Cuando Conrad admitió que él había sido quien disparó en ambos casos, la corte empezó a preparar una sentencia de 40 años, pero a último momento el juez decidió endurecerla y le dio cadena perpetua. Conrad rompió en llanto y pidió perdón a las familias de las víctimas, reconociendo que nada podía reparar el dolor que había causado. En 2020, Peyton Gendron entró armado a un supermercado y disparó contra los clientes, matando a 10 personas. Eligió ese lugar porque sabía que estaba en un barrio de mayoría afroamericana. Peyton era un supremacista blanco y su crimen fue considerado terrorismo doméstico. En 2023, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de reducción y lo más perturbador fue su reacción. Ni una lágrima, ni un gesto de arrepentimiento, nada. Pero puede que su historia no termine ahí. El Departamento de Justicia de EEU solicitó cambiar la condena a pena de muerte. The damage you have caused is too great, and the people you have hurt are too valuable to this community. You will never see the light of day as a free man ever again. Si eso ocurre, habrá que ver cómo reacciona cuando escuche la nueva sentencia saliendo de boca del juez. En 2007, Neil Simpson entró a una pizzería y disparó varias veces contra el dueño del local, quien murió en el acto. 3 años después, en 2010, finalmente recibió su condena, cadena perpetua. Pero el tipo no lo tomó nada bien. En plena sala del tribunal escupió en dirección al jurado que lo estaba juzgando, un acto tan grotesco que detuvieron el juicio en ese momento. Cuando lo trajeron de vuelta, lo amarraron con trapos en la boca y en la cabeza para evitar que lo hiciera de nuevo. Su defensa intentó anular el juicio por eso, pero el juez rechazó la solicitud y la sentencia fue confirmada. A esa altura ya estaba claro para todos que Neil Simpson no sentía ni una pizca de respeto por la justicia ni por nadie más. Wade Wilson tiene tatuajes por todo el cuerpo, pero hay uno en especial que ya dejaba claro lo que era, un tipo peligroso, y lo confirmó en 2019 cuando asesinó a una mujer que conoció en un bar. Después de matarla, robó su coche, llamó a su exnovia y manejó hasta su casa. Cuando llegó, la atacó, pero ella logró escapar antes de que la metiera al auto. Horas después, abordó a otra mujer en la calle pidiendo una dirección, la convenció de subir al carro y cometió su segundo asesinato del día. Los 3 crímenes lo llevaron directo a la cadena perpetua, pero Wade no mostró ninguna emoción, ni remordimiento, ni culpa. El tipo estaba completamente desconectado de lo que había hecho. The totality of the circumstances warrants that the defendant, Wade Stephen Wilson, be sentenced to death for each count of first-degree. En 1990, Joseph Siller fue arrestado por el asesinato de Robin Cornell, de 11 años, y su niñera Lisa Story, de 32. Siempre negó su responsabilidad y el caso se alargó durante 33 años. Ya con 61 años, Siller soltó una de las excusas más ridículas que se hayan oído. Dijo que había tenido relaciones con la madre de la niña y que su ADN estaba en la casa porque ella nunca limpiaba bien. El jurado no podía creer lo que oía. Cuando finalmente lo sentenciaron a muerte, Siller se giró para hablar con su abogado y le dio un codazo. Sí, al abogado que lo estaba defendiendo, y el abogado se lo tomó con humor. Yo boxeaba, he recibido golpes mucho peores. Siller sabía que su final ya estaba sellado y aún así quiso desquitarse con el único que estaba de su lado. Joseph McEnroe fue responsable de una masacre en 2007. Asesinó a 6 miembros de la familia de su novia, incluyendo a sus padres, su hermano, su cuñada y hasta a los hijos pequeños de la pareja. Según él, lo despreciaban y por eso reaccionó así. Un argumento que no convenció a nadie. Durante el juicio no podía ni hablar de lo que había hecho sin quebrarse. Varias veces el tribunal tuvo que detenerse para calmarlo. El jurado no logró consenso para aplicarle la pena de muerte, así que su castigo fue cadena perpetua. Pero su reacción en la corte dejó claro que ni él mismo podía convivir con lo que había hecho.
En pleno desfile navideño en Wisconsin, en 2021, Darrell Brooks, de 39 años, aceleró su coche contra la multitud, hirió a decenas de personas y mató a 6. Fue considerado un ataque intencional y se le imputaron más de 70 cargos. Él insistía en que no sabía por qué lo había hecho, que tenía problemas mentales, pero cuando la jueza le leyó 4 informes que aseguraban que no tenía ningún trastorno diagnosticado, Brooks explotó de rabia en plena audiencia. Eso solo empeoró su situación. Fue condenado a cadena perpetua. I'm tired of being in the courtroom that has no integrity. How can you even call yourself a judge? Y otros 700 años extra, así que ni sus huesos van a salir de la cárcel algún día. Tobias Roman fue arrestado tras intentar asaltar a un empleado en un centro comercial. Cuando revisaron sus antecedentes, también lo buscaban por acosar a una mujer y amenazar de muerte a otra. Eso ya le habría garantizado tiempo tras las rejas, pero Tobias quiso sumar puntos de la peor manera. En medio del juicio, amenazó al juez. Sí, al mismísimo juez que estaba por escribir su sentencia. La condena principal aún no está definida, pero por esa reacción tan estúpida, ya le agregaron 7 meses más. Algunos tipos reciben penas enormes por crímenes horribles. Otros, como Tobias, se meten en líos solo por ser idiotas. En 2017, Joseph McAfee mató a un matrimonio dueño de una concesionaria de autos y también al perro de la familia, todo en un intento fallido de robo. Fue condenado a muerte por la brutalidad y la sangre fría con la que cometió el crimen, pero lo que más llamó la atención fue su comportamiento al escuchar la sentencia. No mostró ninguna emoción, nada. Actuó como si estuviera en una oficina tramitando papeles, completamente indiferente. The court's going to impose a sentence of death. Esa frialdad que lo llevó a matar seguía intacta en el momento de pagar por ello. Es la definición exacta de alguien que ya no siente nada, porque cuando lo único que te queda es pagar con tu propia vida, es porque ya cruzaste todos los límites. Gracias por ver hasta el final. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y nos vemos en la próxima.